Amén, amados hermanos, amadas hermanas, estamos nuevamente aquí delante del Señor para disfrutar de la palabra del Señor. Nosotros estamos disfrutando el Evangelio de Juan, capítulo 15, un capítulo maravilloso de la Biblia, que habla para nosotros lo que somos. En ese capítulo 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es un versículo que muestra algo muy importante, que el Señor es la vid y el Padre es el labrador. Mas, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? En el versículo 5, en la primera parte dice: Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Existe una vid verdadera. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si el Señor está hablando eso es verdad. Y eso también es una realidad. Es una realidad que nosotros necesitamos conocer y disfrutar. Y a lo largo de ese capítulo 15, las porciones que nosotros ya vimos, esta va a ser el cuarto mensaje, nos muestra la importancia de el pámpano, estar en la vid. Si el pámpano permanece en la vid, recibe la savia de la vid, recibe el alimento de la vid. Y al recibir el alimento de la vid, produce fruto. Y eso quiere decir que esa vida, que es la vida divina, fluye hasta nosotros y se manifiesta. Y también en esa porción de Juan 15 nosotros vimos el Señor hablar algo muy importante, que nosotros debemos permanecer en Él. El versículo 5 dice, en la segunda parte: Quien permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren eso, el Señor está mostrando un secreto para nosotros, que si nosotros queremos hacer algo, debemos permanecer en el Señor. Si nosotros no permanecemos en el Señor, nada podemos hacer. Y si nosotros no permanecemos en el Señor, eso está en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanecemos en el Señor, ¿qué va a suceder con nosotros? Nosotros somos un pámpano que no recibe la savia, y un pámpano que no recibe la savia se seca. Y esa es la razón por la que muchas veces nos sentimos secos interiormente. Es porque no estamos viviendo en la comunión con el Señor. Si nosotros vivimos en la comunión con el Señor, orando, leyendo la palabra, en comunión con los hermanos, en la comunión del cuerpo, nosotros quedamos verdes y producimos fruto. Y aún más, en el versículo 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en el Señor, la palabra del Señor, que es nuestro alimento, permanece en nosotros también. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, nosotros recibimos la palabra del Señor. Y ahí, aquí habla, dice: Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, un pámpano que permanece en el Señor, ese pámpano que recibe la palabra del Señor, que conoce la voluntad de Dios, y ahí pide ¿qué? ¿Cuál es la razón del pámpano? Es dar fruto. Él va a pedir una cosa: yo quiero dar fruto. Correcto. Entonces, esa es la razón de nuestra vida. ¿Cuál es la razón de la vid?
no es producir fruto. Entonces el Señor muestra aquí de una manera muy clara de la importancia de nosotros estar en Él. Y el hecho de nosotros estar en Él también nos lleva a otro punto que es muy importante, que es el disfrute del amor de Dios. Nosotros ya vimos en el versículo 9 que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Cuando Él dice, como el Padre me ha amado, eso quiere decir de que el agricultor ama la vid. Y cuando Él dice, así también yo os he amado, aquí muestra de que la vid ama los pámpanos. Y aquí dice, permaneced en mi amor. Es tan importante permanecer en el amor del Señor porque nosotros permanecemos y disfrutamos del amor de Dios, que es un amor abundante, es un amor eterno, incondicional, sin límites. Amados hermanos, en estos últimos meses nosotros hemos entrado en Juan 15 y yo quiero dar un testimonio. Mi disfrute de esta porción realmente trajo algo nuevo para mi vivir personal, tocando en esa realidad de la vid. Durante el día, varias veces, yo detengo todo, cierro mis ojos y digo, yo soy un pámpano de la vid. Yo vuelvo a mi espíritu y yo digo, Señor, gracias, porque tu savia nos suple. Todo lo que necesito, Señor, está en ti. Algunas veces hay alguna situación medio difícil y ahí mi teléfono suena, hay algún problema. Yo paro todo, cierro los ojos y digo, soy un pámpano de la vid. Gracias, Señor, porque yo puedo disfrutar de todos los nutrientes y el suplir de tu palabra. Yo puedo disfrutar de tu amor, que no tiene fin. Eso me da mucha fuerza. Esa porción de Juan 15 confirma ese hecho. Y ayer también nosotros vimos que por el hecho de nosotros disfrutar del amor de Dios, del amor del Señor, nosotros pasamos a amar a las personas. Eso está en el versículo 12. Y mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí muestra para nosotros, si yo permanezco en el amor del Señor, el Señor me llena con el amor de Él. Y con el amor de Él yo consigo amar a los hermanos. ¿Amar a los hermanos de qué manera? Como el Señor nos ama. Porque el Señor, miren, porque nosotros estamos amando con el amor de Él. Y ese es el fundamento de nuestro relacionamiento. Aquí nosotros tenemos registrado en Juan 15, ¿cómo es nuestro relacionamiento? Es el relacionamiento de un pámpano en la vid. ¿Y cuál es el relacionamiento entre nosotros? Nosotros amamos unos a los otros como el Señor nos ama. Los ramos aman unos a los otros como la vid ama a los pámpanos. Los pámpanos se aman los unos a los otros como la vid ama a los pámpanos. Esa es la realidad orgánica que se nos muestra. Y hay algo también importante aquí, y es que en esta porción se nos dice que el Señor ahora no nos considera solamente como siervos, más nos considera como amigos. Amigos, Él dice así. En el versículo 15, yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso quiere decir de que el Señor
no nos considera solamente siervos, Él nos considera amigos. Y Él cuenta para nosotros todo lo que el Padre le habla a Él. Tenemos la oportunidad de conocer todo lo que está en el corazón de Dios y no por mérito nuestro. El versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto de tantos millones y billones de personas en esta tierra. El Señor nos escogió. Nos escogió para ser pámpanos en la vid. Nos escogió ¿para qué? Para conocer el propósito eterno de Dios. Y aquí dice, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Podemos ver aquí que el Señor nos da un mandamiento. Un mandamiento significa aquello que Él está mandando, ¿verdad? Él está mandando una cosa que debemos hacer, amarnos unos a otros. Y ahora nosotros vamos a saber por qué eso es tan importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 18, ahí Él cuenta algo que es real y que nosotros también debemos ver. ¿Qué es lo que el versículo 18 dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, todo eso que el Señor habló antes es una preparación para nuestro disfrute. Es para capacitarnos, es para fortalecernos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo. Vivimos en el mundo y el Señor dice, el mundo os odia, os aborrece. Aquí nosotros tenemos un gran contraste. Hasta aquí, el Señor habló de amor. Esa esfera divina, esa esfera de la vida de la iglesia, amor. ¿Y cuál es la esfera del mundo? Odio, aborrecimiento. El mundo los aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed de que primero me ha aborrecido a mí. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque el mundo aborrece al Señor. Esa es la razón. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿creen de que el mundo les ama? ¿El mundo tiene muchas cosas para ofrecer o no tiene? Tiene muchas cosas. Mas por que o mundo tem muita coisa para oferecer a você? É porque ama você? Mas ¿por qué tiene muchas cosas para ofrecerle? ¿Porque le ama a usted? No, es porque le aborrece, porque me aborrece a mí. Nos aborrece. El mundo tiene para ofrecernos cosas y no es para traernos vida esas cosas. ¿Quién nos ama? Es el Señor. Y el amor del Señor, Él dice, es dar vida. El amor de Dios trae vida, mas el mundo no nos ama, el Señor nos ama. El mundo nos aborrece. El Señor estaba preparando a los discípulos. ¿Es sencillo soportar el odio del mundo, hermanos? No es sencillo, no es fácil si estamos solos. Mas si vivimos en un ambiente de amar los unos a los otros, nosotros soportamos el aborrecimiento y odio del mundo. Hermanos, ¿están comprendiendo? Usted puede ver de qué es importante la vida de la iglesia. La iglesia, la vida de la iglesia nos fortalece. Si yo sé que yo debo permanecer en el Señor, si yo permaneciendo en el Señor, ahí la vida del Señor me llena, me satura. Si yo permanezco,
El amor del Señor toma cuenta, se apodera, llena mi ser. Y yo consigo soportar y vencer el odio del mundo. El Señor estaba preparando a los discípulos. ¿No es eso? Era la última noche con ellos. Él dejó bien claro, el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo, antes de aborrecerles a ustedes, me aborreció primero a mí. Él estaba preparando a los discípulos para aquello que habría de venir en aquella noche. Los discípulos empezarían a ver lo que es persecución. Entonces, aquí dice, si el mundo os aborrece, necesitáis saber. Miren, es algo que necesitamos saber. Cuando el Señor estaba en el mundo con los discípulos, la persecución iba hacia el Señor, iba dirigida hacia el Señor. El ataque era direccionado directo hacia el Señor. No era direccionado hacia los discípulos, mas ahora el Señor estaba partiendo. El Señor estaba hablando, diciendo, ahora van a empezar a sentir lo que es la persecución. Y esa fue la experiencia de los discípulos. ¿Por qué? Porque todos esos discípulos, excepto Juan, murieron siendo mártires. Fueron muertos siendo mártires, martirizados. Ellos se excusaron, huyeron. No, permanecieron firmes al Señor. Y sí, lo hicieron. ¿Por qué? Porque permanecieron en la vid. Hermanos, ese es nuestro camino. Usted puede ver la importancia de nosotros amarnos los unos a los otros. Nosotros no estamos aquí para pelear los unos contra los otros. No, eso es lo que el enemigo quiere hacer. De que nosotros discutamos, peleemos entre nosotros, mas estamos aquí para amarnos los unos a los otros. Usted sabe, cuando usted ama a un hermano, usted está fortaleciendo a ese hermano para poder vencer al mundo. Su amor para con el hermano es muy importante. El mundo, miren, el Señor dice, ustedes tienen que saber de que el mundo os aborrece. Y el versículo 19 dice, si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí esa palabra es una palabra muy fuerte. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Hermano, ¿usted quiere ser amado por el mundo? Si usted es amado por el mundo, quiere decir de que usted aún es del mundo. Aquí dice, vosotros no sois del mundo. Y esto es algo que yo necesito ver y necesito saber. Yo no soy del mundo. Por el contrario, yo os elegí del mundo. El Señor nos quitó, nos sacó del mundo, nos llamó de ese mundo. Ahora somos del Señor. Nosotros éramos del mundo, mas ahora nosotros somos del Señor. Por eso el mundo os aborrece. Saben, cuando vemos de que el mundo nos odia, es un ánimo, un encorajamiento, porque es una prueba de que somos del Señor. Usted es odiado por el mundo. Usted debe quedar alegre. No se quede triste. No tiene que quedarse triste. Yo recuerdo. Siempre cuando yo estaba con mis
compañeros de la facultad, en la universidad, o mismo después, cuando ya estaba con los empresarios, viajábamos. Muchos de ellos estaban en un círculo conversando ahí y yo llegaba y decían, vamos a cambiar de conversación porque Miguel llegó. Y yo quedaba alegre con eso. Yo no decía a ellos, no, continúen hablando, continúen hablando. Vieron que yo era diferente. Ellos coordinaban para salir y no me invitaban. Y gloria a Dios por eso, porque yo salí y no estuve en ese ambiente haciendo cosas que no tenían sentido. Es eso mismo, hermanos. Nosotros somos del Señor y somos diferentes. Y miren eso. Entonces, cuando ocurren esas cosas, esto no es para ti, tú tienes que quedar alegre, usted tiene que quedar alegre. Sus compañeros en la escuela, llegó él. Quede alegre con eso. Esa es señal de que las personas perciben. Tú no eres de los nuestros. Y nosotros hacemos de que los del mundo se den cuenta y vean eso. Tú no eres de los nuestros. Hermanos, ¿comprenden? Y miren lo que dice el versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nosotros no somos mayores que el Señor. Nosotros somos los seguidores del Cordero. Nosotros somos del Señor. Si el mundo odió al Señor, el mundo va a odiarnos. Si el mundo persiguió al Señor, también el mundo habrá de perseguirnos. ¿Por qué? Porque nuestros valores son diferentes, nuestros objetivos son diferentes. La manera de nosotros ver las cosas es diferente. Y el versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo persiguió al Señor y nos persigue? Porque nosotros llevamos el nombre del Señor, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo siempre va a atacar a aquellos que representan a Dios, a aquellos que expresan a Dios. Eso es un problema. No, no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y ganamos fuerza en una esfera de amor, que es la vida de la iglesia. Porque nosotros vivimos en un ambiente donde amamos los unos a los otros. Y del Señor ganamos fuerza para enfrentar este mundo que nos odia, nos aborrece. Nosotros no pertenecemos al mundo, porque el mundo es contra Dios. El mundo no conoce al Señor. Ahora, lo que dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. El mundo no conoce a Dios. Todo bien. El Señor dice, es porque nadie había hablado antes eso. Ellos no sabían, estaban en la ignorancia, mas el Señor dice así, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado. En otras palabras, ahora yo les hablé y ellos tenían que aceptar. Y aquí dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya no están más en la ignorancia. Y aquí hay un principio muy importante. Cuanto más conocemos de la palabra del Señor, más nosotros amamos al Señor. Más nosotros reaccionamos positivamente a la palabra del Señor. Ahora, si nosotros conocemos más al Señor y nosotros rechazamos, el pecado está en nosotros. Porque ahora ya no podemos decir, yo no sabía. Antes podíamos decir, yo no sabía, mas ahora ya no podemos más decir eso. Entonces, usted diga tal vez, mas yo no quiero saber más. En la ignorancia, ya no voy a tener más pecado. Mas ahí usted no va a disfrutar tanto de Dios como usted podría, ¿entendió? Aún está agarrado al mundo. Yo ya tuve comunión con algunos hermanos, algunas hermanas. Estaba presentando algunos problemas en la vida de ellos. Yo les dije, hermano, hermana, ore. Yo no quiero orar, dicen. ¿Mas por qué no quieres orar? Porque yo sé si yo oro, Dios va a decirme a mí, no. Entonces yo prefiero no orar porque por lo menos no voy a oír el no, mas él ya está sabiendo, no sirve de mucho huir. Olha só, então aqui diz, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. E aí os versículos 23 e 24. Y ahora los versículos 23 y 24, que necesitamos dar atención. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Quien aborrece al Señor, aborrece también a Dios. Y el versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Tanto a mim como a meu Pai. Ese versículo 24 es un complemento del versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y el versículo 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Entonces aquí nosotros tenemos dos puntos importantes. El Señor habló y el Señor hizo obras que ningún otro hizo. Entonces, en lo que es con respecto al hablar, es una cuestión de oír. Más con respecto es una cuestión de ver, es cuestión de lo que se ha visto y lo que se ha oído. El Señor no solamente habló, sino hizo lo que las personas pueden ver. Mas, ¿qué sucede aquí? Tenemos a aquellos que oyeron y no creyeron, y aquellos que vieron y no creyeron. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a dar una mirada en nuestras vidas. Vamos a ver cuál es nuestra condición. En su vida, ¿usted ya oyó, ya escuchó lo que el Señor habló? ¿Al Señor hablar ya escuchó? Sí, muchas veces en su vida usted escucha, oye. En su vida, usted también ya vio algo muy especial que Dios hizo.
algunos milagros en su vivir. En una situación, en otra situación, usted vio a Dios responder su oración. La oración que usted hizo y vio lo que Dios hizo. Eso no es verdad. Todos nosotros tenemos experiencias así, mas yo quiero decir una cosa, amado hermano, amada hermana. Hoy, ¿cómo está su fe? ¿Su fe está ahí, detenida, estática o aumentó? La manera en que vivimos es consecuente de lo que el Señor ya habló con nosotros. ¿Es consecuente con lo que todo el Señor hizo en nuestras vidas o no? Aquí habla de conocer al Señor. Aquí el Señor habló e hizo, no solamente en aquella época, sino en nuestras vidas. Y hoy, ¿usted cree o no cree en la palabra del Señor? ¿Cree o no cree en que el Señor está regresando? ¿Cree o no cree de que el Señor, de que usted tiene que prepararse para el regreso del Señor? Mas el mundo, miren eso. Versículo 23. El que me aborrece a mí también, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y también a mí. Ellos estaban odiando al Señor, aborrecieron al Señor. ¿Qué mal hizo el Señor a aquellas personas? Cuando el Señor estaba en la tierra, Él hizo mal a las personas. Mas ¿por qué las personas lo aborrecían? Porque ese sistema del mundo es maligno. Y él fue odiado principalmente por aquellos religiosos. Porque o Senhor estava indo contra todo aquele esquema, todo aquele sistema. O Senhor tinha vindo para salvar. Eles não queriam o Senhor, eles queriam aquele sistema. Ellos no querían al Señor, querían aquel sistema. Y hoy, y nosotros queremos o no que el Señor nos salve día a día. O estamos acostumbrados a vivir dentro de un sistema. El Señor va a querer hacer algo aquí que va a arruinar todo lo que yo planeé. ¿Vivimos para lo que nosotros planeamos o para lo que Dios planea? Salmo 69, versículo 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, en los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Salmos 35, 19. Aquí muestra muy claro, el mundo odia a Dios sin motivo, sin causa. No se alegran de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Miren, nosotros a lo que somos llevados por el sistema del mundo es no dar valor a Dios. Então o Senhor está garantindo uma coisa: nós vamos ser perseguidos por causa dele. Lo que nos garantiza es que vamos a ser perseguidos por la causa de Él. Y hermanos, eso es para lo que debemos prepararnos. El mundo quitó toda referencia de la palabra de Dios. Alguma coisa está claro na Bíblia que Deus condena e o mundo hoje aprova. Eles vão perguntar para você. Y el mundo le va a preguntar a usted,
condena o aprueba esto. Y si nosotros queremos ser políticamente correctos, vamos a decir, entre comillas eso, vamos a decir, yo apruebo, pero vamos a estar yendo contra Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 a 16. Versículo 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Então não devemos ter medo da perseguição. Devemos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Versículo 15 de 1 Pedro 4. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete. ¿Y qué continúa diciendo en el siguiente versículo? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Miren, aquí hay un sufrimiento. Y trato a alguien como si fuera un homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No sufra por eso. Ahora, versículo 16. Lo anterior era de que no debemos buscar sufrir por ello. Mas aquí que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El versículo que leímos anteriormente en Juan 15 nos explica de que esa cuestión del mundo, de odiar a Él, al Padre, miren, aquí nos dice de que no debemos nosotros alarmarnos de ello. Ahora, viene algo maravilloso, que son los versículos 25, 26 y 27, que son los versículos finales de Juan 15. Cuando venga el Consolador, que yo les envío de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, sí dará testimonio. Él dará testimonio acerca de mí. Ustedes, vosotros, también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor está hablando algo. Usted ve, Él estaba hablando de permanecer en la vid. Es para dar fruto en el amor, en la palabra. Yo ya me voy y voy a enfrentar el mundo que es cruel. Van a enfrentar el mundo que es cruel, que no les va a recibir. ¿Por qué? Porque me han odiado a mí, me han aborrecido a mí. Cuando el mundo le está aborreciendo a usted, es porque usted representa al Señor. Porque usted manifiesta al Señor. Y es sin motivo. Mas aquí dice, yo voy, mas ustedes van a recibir al Consolador. Van a recibir al Espíritu, y ese Espíritu que voy a enviarles de parte del Padre es el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que va a dar testimonio de mí. Ese es el Espíritu que produce testimonio en nuestras vidas. Por eso en el versículo 27 dice, vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. En otras palabras, si yo permanezco en la vid, yo voy a dar testimonio. Voy a dar testimonio de la palabra del Señor. Voy a expresar la persona del Señor. Entonces, Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En toda esa situación de aborrecimiento, de odio, de persecución, nosotros tenemos el Espíritu. Ese Espíritu que nos sustenta, ese Espíritu que nos capacita, ese Espíritu principalmente, miren, ese Espíritu que nos hace testimonios, testigos
Porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso quiere decir de que en ese ambiente de persecución, de odio, nosotros vamos a expresar el amor. Nosotros vamos a expresar al Señor en medio de esa adversidad, de todas las cosas yendo en contra de nosotros. Nosotros vamos a tener la oportunidad de dar testimonio del Señor, ser testigos de Él. Podemos ver en el inicio de Juan 15 hasta la mitad, está lleno de vida, de amor, mas ahí viene una porción con respecto a este mundo, lleno de odio, de muerte, de aborrecimiento, más en ese ambiente, amado hermano, amada hermana, lleno de muerte. Estamos aquí para dar testimonio, para ser testigos del Señor, de amor y de vida. ¿Y cómo es que Juan 15 termina? Usted es un testigo, un testimonio vivo de la vid. Por medio de usted, las personas van a conocer a esa vid verdadera. Y aquí dice, vosotros también daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Es estar con el Señor desde el principio. Es porque ellos vivieron con el Señor. Mas hoy, aplicando eso a nosotros podemos ver la importancia de nuestra experiencia de permanecer con el Señor en la oración, en la comunión, en la palabra. En la mañana, yo tener un momento con el Señor, en la lectura de la palabra, mi momento de comunión con el Señor, en oración. Si alguien pregunta para mí, ¿dónde tú estabas? Yo voy a decir, yo estaba con el Señor. ¿No es así? Es eso lo que nosotros vamos a decir a las personas. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba con el Señor. Y el resultado de eso, hermanos, es que si yo estuve con el Señor, yo seré un testigo. Y durante mi vivir entero, yo daré testimonio del Señor. Esa es la historia de la vid. Y esa es nuestra experiencia con la vid. Amén. Todos nosotros juntos, amados hermanos, amadas hermanas. Que existe uma videira verdadeira nesse universo. Nós somos os ramos. Vivemos uma vida de amor, de comunhão do Senhor e da palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Amén, gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Hemos tenido un mensaje muy, muy precioso, hermanos, gracias al Señor porque, hermanos, tenemos una conexión de vida,
por donde fluye, hermanos, la vida de Dios, la vida divina, y pues, hermanos, podemos disfrutar de esa vida, podemos disfrutar de la palabra. Es realmente algo maravilloso. Y pues, hermanos, les animamos, ¿no?, a continuar disfrutando y siendo, hermanos, esos testimonios, esos testigos de Cristo, de nuestro Señor, de su obra maravillosa, a donde quiera que vayamos. Amén, que podamos exhibir esa luz, que podamos exhibir esa vida. Y pues, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Les animamos nuevamente, hermanos, a poder dejar un me gusta, a poder dejar un comentario con la porción que hemos ganado, un oh Señor Jesús, un amén, hermanos. También un saludo si desean desde donde nos están viendo, hermanos. Y así también, hermanos, podamos compartir este mensaje con más personas, podamos compartir, difundirlo a través de Facebook, de WhatsApp, de las redes sociales que dispongamos, hermanos, para que esta palabra llegue a más personas. Y pues, Señor Jesús, hermanos, también, ¿no?, animarles a poder disfrutar de todo el contenido que está en el canal, que ha sido preparado con mucho amor para todos ustedes. Estamos realizando también algunas traducciones de lo que son algunos mensajes que están pendientes todavía del hermano Salomón Ma, también, que lo vamos a disponibilizar muy pronto. Entonces, hermanos, estemos orando siempre. Les animamos a que podamos estar atentos al contenido del canal, que lo hacemos y preparamos con mucho amor para con todos ustedes. Y pues, hermanos, no nos olvidemos compartir, hermanos. Asimismo, también, si vemos el mensaje, poder dejar un me gusta, compartirlo con los hermanos en nuestra localidad. Hermanos, ciertamente va a ser de mucha bendición, hermanos. Y pues, hermanos, cada vez que le dejamos un me gusta, un comentario, ayudamos a que la plataforma de YouTube recomiende este video, este mensaje a más personas. Y también, hermanos, esté en manos de ustedes hacer llegar esta palabra a más personas compartiendo en las redes sociales. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga, que tengan un reparador descanso, y pues Jesús es nuestro Señor.